A todas y a todos los personajes aquí presentes en esta ceremonia, fundamentalmente a quienes han sido los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barrera, Emilio Álvarez y Casa y Luis González Plasencia. Gracias a este último por considerarme dentro de los ombudsman que tienen una trayectoria de trabajo, de esfuerzo, de pasión, de mucho cariño para trabajar por los guerrerenses y las guerrerenses. Me gratifica mucho, no se imaginan, el recibir este reconocimiento que quiero leer. En la parte superior dice 20 años trabajando por las y los ombudsman del país, presentes en el foro, el ombudsman en voz de sus protagonistas. En el marco del 20 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, otorgan el presente reconocimiento a Juan Alarcón Hernández por su destacada trayectoria y contribución al sistema no jurisdiccional de derechos humanos en México. Distrito Federal, 9 de septiembre de 2013. Me siento muy agradecido, Luis González Plasencia, por este reconocimiento. Yo sé que no merecemos tales actos como este, tal reconocimiento como el que se nos hace, pero aquí ante este público de personajes que piensan en los derechos humanos como lo pensamos nosotros, que tienen la convicción de que trabajan por los derechos humanos porque es necesario, porque es urgente combatir a quienes agreden, a quienes usan el poder para agredir a todas las personas, a los desprotegidos, a los que no tienen defensa, inclusive a aquellos que tienen una tribuna como son los periodistas y que han sido altamente lastimados en el régimen pasado y que siguen aún siendo víctimas de muchos atentados al trabajo periodístico y de libertad de expresión que realizan. También a los defensores de derechos humanos que no tienen una situación oficial, pero que desde la sociedad civil trabajan con pasión, con emoción, con cariño, por el respeto a la dignidad de la persona humana. No sé cuántas cosas pudiéramos decir en este día que quedaran grabadas como históricas, en una semblanza. Pero, como decían algunos compañeros de los que presiden esta mesa de debates, en este foro, es cierto que los derechos humanos han avanzado muchísimo en estos 23 años de vida. 20 que tiene la Comisión y 23 que tiene la Comisión Nacional y la Comisión de Guerrero. Quiero manifestar que la Comisión de Guerrero, quiera sí o no decir, y no es un egocentrismo, pero es la primera
el primer ombudsman que hay en el país. ¿Y por qué digo esto? Recuerden ustedes que la Comisión Nacional se creó por un decreto presidencial desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. En cambio, la Comisión del Estado de Guerrero se creó por una reforma constitucional. Por lo tanto, es la primera comisión con sustento en la Constitución política del Estado de Guerrero. Y en consecuencia, es el primer ombudsman, porque como decía Jorge Carpizo en alguno de sus artículos, ombudsman que no es autónomo, no es ombudsman. Y en ese tiempo, la Comisión Nacional no tenía autonomía. La alcanzó hasta el año 2012, en que se reformó la Constitución General de la República. Pero a partir de entonces no cabe duda que ha habido avances importantísimos en la lucha por los derechos humanos. Ha habido en los últimos tiempos, por ejemplo, una reforma constitucional de 11 preceptos constitucionales que le dan constitucionalidad a los derechos humanos. Digo constitucionalidad porque pasan a formar parte ya de la Constitución como derechos humanos, no como garantías como antes estaban. Y en consecuencia se constitucionalizaron los derechos humanos. Pero además vinieron avances sustantivos como el reconocimiento de los tratados internacionales. Ahora todos podemos hablar de los estándares internacionales dentro del contexto de la Constitución General de la República. Viene el principio pro homini o pro persona, el principio de inocencia y muchos otros aspectos que comprende esa reforma constitucional de 2011 del 10 de junio, promulgada precisamente en esa fecha. Y de ahí yo siento que viene un reto y un desafío para todos los ombudsman del país. Ya nos dieron las herramientas para poder seguir dando la batalla por los derechos humanos. Ahora hagamos efectivas esas herramientas. Yo pienso como Norberto Bobbio. Él decía: de nada sirve reconocer la situación conceptual de la génesis de los derechos humanos, pero si no se cumple, da lo mismo, no hemos avanzado. Consecuentemente, los avances deben darse en la praxis, como decía Emilio, como decía Luis o los Luises, en la práctica. Es como debemos aceptar los retos del desarrollo en materia de los derechos humanos. De lo contrario, nos vamos a quedar en el limbo, pensando en que hemos avanzado en la Constitución, pero que la sociedad sigue igual, que no hay democracia, porque no la hay. Y yo no hablo de democracia electoral, hablo de la democracia a la que se refiere el artículo 3 constitucional, de la democracia como un estilo de vida a lo que se refiere la UNESCO, de la democracia de los iguales, donde la pobreza no sea tan acentuada como la opulencia. Pareciera que estamos recordando en este día, el 13 de septiembre próximo, en que conmemoramos los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón.
del primer Congreso de Anáhuac, cuando él decía hay que combatir la opulencia y la indigencia, es decir, las dos situaciones que se polarizan y que se contradicen. Eso es lo que tenemos que combatir. El pensamiento de Morelos está vigente y ese pensamiento debemos seguirlo, porque es un planteamiento de lo más hermoso y que yo he considerado, como algunos otros, como la primera declaración de los derechos humanos en Hispanoamérica. Si bien es cierto, tuvimos la declaración francesa, la de Virginia y la declaración universal, desde luego, la firma de la Carta Magna, de la Carta Magna inglesa de 1215 por Juan Sin Tierra, el Bill of Rights, el Habeas Corpus, una serie de instituciones que vinieron avanzando dentro de la evolución de los derechos humanos y de sus instituciones. Es cierto que ha habido todo un bagaje intelectual de experiencias para lograr llegar hasta aquí, llegar hasta este día en que yo veo cómo trabajan los ombudsman en México, y más que nada quiero conocer con honestidad cómo trabaja el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que casi todos los días me entero a través de los medios de comunicación de las propuestas que realiza en beneficio de los justiciables, en beneficio de aquellos que necesitan del apoyo de los ombudsman de México, de aquellos que necesitan de la protección y fortaleza del ombudsman de México. Estaríamos hablando como institución del ombudsman de todo el sistema no jurisdiccional de derechos humanos del país. Creo que me estoy prorrogando y quiero cortar por lo sano y solamente decir que agradezco mucho este reconocimiento, Luis. Agradezco mucho este reconocimiento a todos mis ex compañeros ombudsman y compañeros actuales ombudsman, y yo prometo hacerme merecedor de este reconocimiento. Yo siempre he dicho que en materia de derechos humanos no debemos trabajar por obligación, sino por convicción, porque esa es nuestra ideología, porque ese es nuestro pensamiento, porque ese es nuestro ideal supremo: luchar por los mexicanos y las mexicanas, pero también luchar por todas las mujeres y los hombres del mundo, porque no somos una isla, somos un país, estamos en el conglomerado internacional y que debemos tener una relación muy estrecha con todos los ombudsman del mundo, como se han tenido, y en este caso tenemos aquí a un hombre representativo del ombudsman internacional, como es el caso de Luis Álvarez y Casa, secretario, ya se me pegaron los Luises, de Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien le doy un abrazo muy sentido, muy cariñoso, y una felicitación ya tardía, pero que con su oportunidad se dio. Pero ahora la reitero, porque creo que tú estás representando debidamente a México en esa Comisión Interamericana. Muchísimas gracias a todos, les doy un abrazo.
ayude